Buen día a todos. Y de verdad, estaban diciendo por ahí que cuando empezó la estación experimental el doctor Randel, alguien tenía 9 años, pues yo estaba en un play yard. Tenía 2 años. Mi presentación es un poquito diferente a la del compañero Paoli, porque yo quería hacer un recuento de muchos años, porque como el doctor Randel lleva 50 años, pues yo decidí hacer un recuento básicamente desde 1953 hasta el 2013, en lo que pude, ¿verdad?, en relación al manejo de malezas en Puerto Rico y el programa de investigación. Y por supuesto, de 3 trabajos que voy a mencionar, de una investigación que hemos trabajado en los últimos 3 años, por el honorado doctor Randel, 2 de ellos van a ser en el área de pastos y en ganadería. Esto es un poquito de historia, ¿verdad? Y las malezas en Estados Unidos producen pérdidas de 33 billones o 33 mil millones de dólares. O sea que como eso está como en la onda, ¿verdad?, hablar de muchos miles y muchos millones, pues eso es lo que hay en las malezas en Estados Unidos. Y esa data es del 2007. De esas pérdidas de 33 mil millones, en Estados Unidos se gastan 4 mil millones de dólares en herbicidas. Y esa cantidad de dólares están invertidas en 215 millones de acres en cultivos en Estados Unidos. Se dice que básicamente el 12% de las pérdidas de los cultivos en Estados Unidos, el 12% es a causa de las malezas. La último renglón que escribí ahí de agricultura orgánica, se dice que solamente hay 1,4 millones de acres en agricultura orgánica, y uno de los limitantes principales que tiene la agricultura orgánica precisamente es la presencia de las malezas, porque a pesar de que hay problemas de insectos, de hongos, de nemátodos, pero la presencia de las malezas es el más difícil de manejar en términos económicos de la agricultura orgánica, y eso es un limitante, y por eso se dice que no ha aumentado mucho más en cuerdaje, con relación, ¿verdad?, que si vemos que son 215 millones de acres en términos de los que se aplican herbicidas, porque en el área orgánica no hay herbicidas orgánicos, todo es control cultural, controles biológicos, controles mecánicos y físicos. Esto es, todos ustedes aquí saben por qué es que debemos controlar las malezas, ¿verdad? Pero es bueno recordárselo. Los controlamos porque compiten por los nutrientes y reducen los rendimientos. Si controlamos, aumentamos la calidad del producto, reducimos los insectos, reducimos los hongos, nemátodos, porque muchas de las malezas son hospederas de estos insectos o de nemátodos. Reducen el riesgo a la salud humana, y esto no se le menciona mucho, pero en Puerto Rico precisamente tenemos especies de maleza como la ortiga, como el pica pica, que causan dermatitis, y eso realmente es un problema para la salud de los individuos. También si controlamos las malezas, en Puerto Rico no tenemos lagos ni ríos así navegables, pero sí se usa para navegación recreativa. Y en los bosques, si controlamos las malezas, también se puede reducir los fuegos. Cuando hablamos de malezas en los cultivos, siempre tenemos en la mente, ¿verdad?, que tenemos un área completamente inundada de maleza. Y eso fue un experimento que hicimos hace muchos años en Juana Díaz, que yo creo que ustedes pensarán que yo no sembré yautía y sí sembré coquí. Y cuando tenemos, ¿verdad?, en la mente de las malezas en los cultivos, pues creemos que básicamente eso es lo que estamos viendo, pero las malezas son mucho más que eso, y nosotros también podemos encontrar problemas de malezas en las carreteras. ¿Y por qué? Porque en este caso eso es cerca del famoso túnel de Maunabo, y reduce la visibilidad de los rótulos. Si hubiera un mejor manejo, probablemente alguien que pase por allí puede leer el rótulo. En el área de La Plata, esta foto es de Wilfredo, y Wilfredo está en esa esquinita por ahí medio castigado. Eso es, en el lago La Plata, eso es lo que le llaman la lechuga o lechuguilla, y si ven ahí, eso es una infestación severa, ¿verdad?, de esa especie en ese cuerpo de agua. Y podemos esperar que se reduce la navegación recreativa, y también, como los lagos en Puerto Rico son
son reservas de agua para que para la población, pues entonces también se reduce el suplido de agua para los individuos. También tenemos el lago Carraízo, eso es el jacinto de agua. ¿Y por qué les presento esta foto? Simplemente para que sepan que no es el hecho de tener malezas en los cultivos que es problema y que nos tenemos que estar pendientes de eso. Nosotros en la estación también trabajamos en áreas que no necesariamente sean en zonas agrícolas. Y esa foto la tengo ¿para qué? Por reconocimiento también para el doctor Randel, que la Datura stramonium o Datura inoxia es una maleza que tiene muchos alcaloides y si los cabros, los ovejos y el ganado lo consumen en exceso puede causarle la muerte. Y eso también es una parte importante del manejo de las malezas, en este caso que tienen alcaloides, para evitar muerte de los animales aquí en Puerto Rico. Como les mencioné, el objetivo es un resumen, ¿verdad?, de las cosas que se han hecho en Puerto Rico. No me va a dar tiempo los 25 minutos, eso está claro. Pero estuve hablando con Wanda Lugo esta mañana y miren, yo rebusqué desde 1940 para acá y es una maravilla buscar todos esos journals. Porque si uno no tiene este ejercicio, uno no se da cuenta de todo lo que la estación no solamente ha invertido en recursos humanos, sino en recursos económicos. Y toda la cantidad de gente que ha trabajado en esta institución, la verdad que es una cosa maravillosa. Y no solo eso, hasta había unos boletines que le enseño ya mismo, una foto de la isla de Puerto Rico, que miren, no habían equipos tan sofisticados y teníamos una calidad en esos journals excelente. Lo primero que quería mencionarle, en la universidad o aquí en la estación experimental se ha trabajado también en la ejecución y el desarrollo de manuales de maleza. ¿Por qué esto es importante? Mire, señores, si usted no identifica las malezas, usted no tiene nada. Porque usted puede estar aplicando herbicidas, haciendo controles, y si usted no sabe lo que está controlando, usted no tiene realmente, está desperdiciando recursos si usted no sabe identificar las especies. En el 1950, como todo esto es de historia hoy, ¿verdad? En el 1950 salió este libro que es del señor Iván Vélez y Ismael Vélez y Johan Overberg, que era un holandés, que era el fotógrafo. Y a pesar de que ese libro tenía fotos en blanco y negro, miren, la calidad es excelente. Y ese libro tenía aproximadamente 200 especies identificadas y tenía características bastante fáciles de entender. No es como el tratado de Dr. Ligoyer, que son 5 volúmenes y una cosa bastante densa, y eso no es para el vulgo, eso no es para todo el mundo. Sin embargo, para el 1950 la universidad publicó este libro y hay muy poca gente que tiene uno, y yo precisamente conseguí uno en la época que era estudiante graduado, logré comprar uno. ¿Perdón? Fíjense, en el 1950, ¿verdad? Y el próximo manual de malezas que se trabajó fue en el 2002. El doctor Semide y esta servidora trabajamos un volumen pequeño de especies, ¿verdad? Y eso tenía 60 especies. Nos concentramos exactamente en las malezas más comunes de los cultivos en Puerto Rico. Eran fotos a color. Y tenía una particularidad que además de la descripción, tratamos en todas las especies tener una foto de la plántula pequeña o en seedling. ¿Por qué esto es importante? Mire, cuando usted identifica la hierba Johnson florecida así, ya se le acabó el negocio a usted, porque ya para qué, ya no lo controle. Y ese particularmente, ese era el objetivo de ese manual, ¿verdad? Eso tenía, ¿verdad?, 60 especies, era pequeño, pero entendíamos que en ese momento era bastante práctico. Tan reciente como enero del 2013 salió esta publicación del compañero Edwin Mas, que trabaja con el Servicio de Conservación o NRCS. Ese volumen está todo en internet, no hay dinero para publicarlo. Tiene 184 especies, es excelente. ¿Qué pasa? Gracias al shutdown del gobierno federal, ayer yo me metí en la internet y no está accesible. Pero ustedes son inteligentes, usted cuando lo ve, lo graba en su computadora y lo tiene ahí. No espere siempre tratar de utilizarlo a través del internet. Y el que tenga un poquito más de recursos lo imprime. Y nosotros entendemos que es un recurso bastante bueno. ¿Qué tiene este manual? Este manual tiene cosas que no tienen los otros manuales. Además de que tiene unas fotos excelentes, tiene descripciones en español y en inglés. ¿Está ahí?
Es que yo lo copié. Y entonces, una de las cosas que nos topamos en este trabajo, realmente estuvimos como 3 años trabajando este documento, y cuando terminamos de publicarlo, tuvimos que hacerle lo que nosotros decimos en español, un upgrade, y ahora hay algunos nombres de especies que no son los que tenían anteriormente, y específicamente estas especies son Cleome viscosa y Cleome speciosa, que si se dan cuenta ya el género no es el mismo, y eso es lo último que hay. Esto es lo último de la avenida en el 2013. Y tenemos mimosa pellita, que un año es mimosa pigra, una es pellita y ahora es otra vez pigra. Entonces, y la famosa Uroploa máxima, ahora tiene un nombre más fancy. Ahora se llama Megathyrsus maximus. Simplemente lo que quiero es que sepan que hay unos upgrades y unos nombres se han cambiado. Eso es realmente lo que quiero que tengan pendiente. También ese manual tiene la particularidad que cuando hay unas especies que son dañinas y que son tóxicas, tiene una característica y está escrito en rojo. Pasando un poquito de los manuales, ¿verdad? Yo quiero mencionarles que este trabajo que se hizo, esto fue en el censo de 1950. En ese censo se dijo que en Puerto Rico, se decía, ¿verdad?, que en esencia habían 3 cultivos. La caña, si se dan cuenta, es alrededor de toda la costa, que es lo azul. Lo rojo aquí es café, y esto, aunque no lo noten mucho, es el tabaco. Por lo tanto, no es de esperar que toda la investigación que se empezó a hacer en la estación después del 1947 y el 50 eran en ¿dónde? En esos cultivos, ¿verdad? A pesar de que hay unos trabajos en piña, pero en esencia esos eran los cultivos que se había que trabajar. ¿Y qué pasó? Ya para 1950, entre el 50 y el 60, el doctor Sibes, que era el fisiólogo en la estación, empezó a hacer trabajos en ¿qué? En herbicidas, en piña, y en esencia era Carmex o el Diurón, que es el herbicida que más se trabajaba aquí en Puerto Rico. El Anzuar trabajaba en caña, que trabajaba con el grupo de las triacinas, en ese caso es simacina, y había un boletín de hierba pangola que empezaba a hablar del control de las malezas con clorea, ureagol y 2,4-D. Y me voy a parar en el 2,4-D porque esto es una cosa maravillosa. Estamos en el 1950 y el 2,4-D salió en el mercado desde 1942. Estamos en el 2013 y sigan esa línea de pensamiento porque al final terminamos con el 2,4-D. Pues el 2,4-D es el herbicida que más se utiliza y todavía se sigue utilizando en el área de manejo de pasto. González Ibáñez también trabajaba en café, con herbicidas también de la familia de las triacinas. Doctor Alexander trabajaba en ¿qué? En caña. ¿Con qué? Con Diurón, que es el famoso Carmex, que es el mismo que se usaba en piña. También una cosa que me estuvo bien particular y quería señalarla, que en el 1963, en ese artículo, decía que se compraron 250,000 libras de Diurón para la caña, y de esas 250,000, sí, 50,000 libras se aplicaron en la zona de Aguirre. Eso es bastante, ¿verdad que sí? Simplemente como cosas curiosas, como ustedes no van a ir al journal de 1950, pues yo se los traje para que se acuerden de eso. Eso es del semillero de tabaco. Hay un boletín que se llama así mismo, el semillero de tabaco, se publicó en el 1960 y eso yo lo escaneé y me estuvo también fabuloso. Esa era la manera que se controlaban las malezas o los nematodos, los hongos en los semilleros. Si se dan cuenta, esta persona aquí parece que es como la guerra de verdad de los plaguicidas, aplicando bromuro de metilo, y también había un producto que se llamaba alcohol alílico, y créanme que si yo no leo ese artículo se me había olvidado que era eso. Pues eso se usaba para el control de malezas en los semilleros. El alcohol alílico, busqué en la literatura que eso desde el 80 dejó de usarse por la toxicidad. Pero para que vean, yo me atrevo a decir que esas fotos eran en la estación experimental de Gurabo, porque las cajas cementeras no son muy diferentes de las que hay en el 2013. Del 60 al 70, la estación experimental hizo mucho trabajo, ¿qué? En caña también. También el doctor Saulo J. trabajaba en grama. ¿Con qué? Con el grupo de las triacinas. Eso era el grupo más común. Las triacinas son las simacinas, las más que se usaban es atracin, simacin, eso era lo más que se usaba en esa época.
También se hizo trabajo para el control de la hierba Johnson con MSMA. MSMA es un herbicida que es un arsenical. Actualmente no está ya el uso de MSMA. Sin embargo, precisamente ayer un agricultor ganadero me llamó que produce heno y me estaba hablando que todavía había MSMA. Y yo le dije, mira, pero eso, dice, no, es que todavía queda un poquito y todavía mientras tanto lo siguen usando. Pero es un producto que ya no se va a usar más porque es un arsenical y es extremadamente tóxico. Pero tengo que reconocer que era excelente para el manejo de algunas gramíneas y sobre todo en grama. Cuando llega, creo que el doctor Li Chuan Liu llegó a la estación desde 1963-65 y empieza también a hacer trabajo en el manejo de maleza. Para los 70 y los 80 ya se sale un poco de verdad de lo que es caña, lo que es tabaco, y entonces se empieza a hacer trabajo en gandul, café, alfalfa, yautía, batata y plátanos. Ahí ya las raíces y tubérculos, ¿verdad?, empiezan un poco a despuntar. Y básicamente los mismos herbicidas. Atracina, este metribuzin era un poquito más moderno, Diuron desde 1940, Flumeturón y el famoso 2,4-D. Yo creo que después vamos a salir a hacer pruebas de residuos por todo este país. Para los 80 y los 90 volvíamos otra vez con trabajos de eficacia, de residualidad, pero en este caso se hicieron trabajos en arroz en los 80. ¿Qué pasa? Ahora en el 2013 el Departamento de Agricultura tiene un programa piloto para producir arroz y precisamente hace 3 días me llamaron del departamento de que les mencionara algunos herbicidas para control de malezas en arroz. Así que en los 80 también se hizo trabajo. Se hizo trabajo en vegetales, en tomate, en pimiento, en cebolla, en cucurbitácea. También ahí se salió un poquito, ¿verdad?, de la parte práctica y se hizo un poquito de trabajo en los 80 y en los 90 de periodos críticos, que es lo que llamamos biología de malezas también. Esos periodos críticos se hicieron trabajos en pimiento y en tomate. Y en esencia, ¿qué quiere decir los periodos críticos? Cuando era el periodo que uno podía mantener libre de maleza sin que hiciera daño al cultivo. La alelopatía, el doctor Hepperly, que a pesar que era fitopatólogo, era una persona bien inquieta con la investigación y él siempre sospechaba también de la alelopatía. La alelopatía son los efectos residuales, ¿verdad?, de unos tóxicos de unas plantas que le hacen daño a otras. Se determinó que había alelopatía del gandul. La gente del campo decía que donde tú sembrabas gandul no podías volver a sembrar gandul porque como que había algo. Pues eso se debe al concepto de alelopatía. Pues se trabajó en los 80. También ahí es donde empieza el trabajo con glifosato. El glifosato sale en el mercado en los 80, así que la estación experimental empezó a hacer trabajo con glifosato. Volvemos otra vez con el ametrín y Diuron, productos viejos y se siguen usando en los 80 y los 90. Aquí salieron productos más nuevos como el Ventazón y Quizalofos. Quizalofos es un herbicida para gramíneas, es específico, es excelente y tenía registro en piña. Quiero aquí hacer un paréntesis. La estación experimental lleva trabajando por más de 25 o 30 años, trabajando con el proyecto DR4, que es el proyecto interregional con los Estados Unidos que tiene que ver con el registro y re-registro de plaguicidas, no de herbicidas, de plaguicidas en general, en todos los cultivos que se consideran cultivos menores. ¿Qué importancia tiene en Puerto Rico? Que todos los cultivos en Puerto Rico se consideran cultivos menores. En otras palabras, que gracias al proyecto de IR4, todos los registros que se han hecho en Puerto Rico, la mayor parte se debe a la colaboración de esos trabajos de IR4. Actualmente el doctor Wilfredo Robles es el que está a cargo, ¿verdad?, del programa de IR4 aquí en Puerto Rico. Y gracias a IR4, pues se hicieron registros de cletodin, que es un herbicida excelente de gramínea, en casi todos los cultivos tiene registro. Cetoxidin también es uno de gramínea, no se usa tanto. El fluacifop también para gramíneas, excelente herbicida. Oxifluorofén y clomazón, que es uno de los herbicidas que más se está usando como preemergente en las raíces y tubérculos. Todos esos herbicidas que tiene aquí Puerto Rico en uso se le debe básicamente al trabajo que ha hecho la estación experimental en conjunto con el programa DR4, y eso es importante recalcarlo. Ya para el 2000 pues se sigue haciendo trabajos de eficacia, de toxicidad de herbicidas viejos y nuevos, y algunos se reducen dosis.
Y también una de las cosas que empezó a trabajar en la estación es de colaborar con los compañeros que están liberando variedades para que, en este caso se liberó la variedad de maní forrajero por el doctor Teodoro, que es Heno Rico, la batata Pujols, la batata Camuy. ¿Y por qué es importante? Porque mire, si usted no colabora con esos compañeros, a veces ellos liberan una variedad y cuando vienes a ver, a veces no tienen la tolerancia para los productos o plaguicidas que realmente tienen registro. Si usted no hace ese trabajo, pues usted tira esa variedad, ¿verdad?, comercialmente y la empieza a divulgar y no tiene ese trabajo y lo tiene incompleto. Así que la estación también ha ayudado mucho cuando se han liberado esas variedades. En el área de malezas hemos trabajado para que sea más completo el trabajo. Cuando hablamos de control químico siempre estamos pensando en eso, pero en Puerto Rico no solamente eso es lo único que se usa. Aunque a usted le parezca extraño, todavía el control mecánico es bien utilizado. Se usa en más de lo que uno se imagina. En esa esquinita que tenemos un machete, mire, eso es culebra todavía, la acacia farnesiana, que ahora se llama bachelia. Pues ellos usan en las áreas de las carreteras, ellos no pueden utilizar herbicida porque están muy cerca de los cuerpos de agua o del mar y ellos utilizan el machete. Así que aunque a usted le parezca ridículo, todavía el machete se usa. La cultivadora se usa principalmente en las zonas orgánicas porque no hay uso de herbicida. Tenemos los trimmers que los usan todo el mundo, no solamente en las gramas, en el área de agricultura también se usan. Y aquí tenemos un área de hierba venezolana que estamos tratando a ver si la podemos manejar talándola sin tener que utilizar herbicida. Control físico, simplemente les traigo para que también tengan una idea de lo que es control físico en el área de maleza. Tenemos en las zonas orgánicas, usamos control físico como controlando las malezas, utilizando mulching o cobertora. Y en la zona sur, ustedes lo han visto todo el tiempo, el uso de plástico, y ese uso de plástico no es para que sea bonito la finca ni la carretera, ¿verdad? Eso es para el control de las malezas. Y esa foto que tengo ahí es la foto de coquín, para que vean, el coquín es tan tremendo que todavía puede salir a través de los plásticos que se usan aquí en Puerto Rico. Control biológico, cuando hablamos de control biológico a veces estamos pensando en insectos y hongos y nemátodos controlando malezas, pero también se pueden utilizar los cabros cuando no se permite usar plaguicidas, cabros y ovejas, sí. Pero ahorita les voy a hablar un poquito de este trabajo que se hizo en colaboración en Gurabo. En esencia, les hablo un poquito de los trabajos que se han hecho, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, desde que está Dr. Randel en la estación experimental. También quiero hablarles ahora un poco de 3 trabajos que se han hecho en la estación, que son el ramoneo con cabro, clomazón en plátanos, y lo último que estamos trabajando son trabajando con herbicidas en el control de la salsa negra. El objetivo de este trabajo es un proyecto de colaboración con la Universidad de Texas. Era un trabajo que trabajamos con el IDE y estamos buscando cómo era posible manejar malezas o arbustos que se consideran malezas invasoras y cómo podíamos utilizar los cabros, ¿verdad? A ver si era factible usar los cabros en el área de pastizales. Nosotros en Gurabo teníamos unos cercados de 20 por 20 metros, teníamos 6 cabros, teníamos unos cercados con albicia procera, teníamos con zarza y otros con mimosa pigra o mimosa pellita o pellita pigra, como ustedes quieran llamarla. ¿Qué observamos ahí? Pues nosotros observamos que los cabros sí se comen la albicia procera, les gusta la albicia procera. Y definitivamente teníamos mortandad que al final de los 12 meses o al año ya teníamos casi un 95% de mortandad utilizando cabros. Eso en Estados Unidos, en Texas, y el IDE me puede corregir, hay agricultores que tienen un grupo de cabros y los alquilan. Se los alquilan a personas, ¿verdad?, que no quieren utilizar métodos químicos para manejar maleza. Así que es algo que no es tan loco. No es tan loco.
Nosotros teníamos 2 cercados, uno de ellos tenía 88 árboles de albicia, en otro cercado teníamos 50. Al cabo de los 4 meses teníamos desde 29 a 60% de mortandad. Al cabo del año llegamos a tener mortandad de 80 y 95%, y eso se considera bueno. La albicia procera, nosotros tuvimos eso casi 2 años y no tuvimos retollos, no tuvimos, de verdad que funcionaba. Cuando fuimos a la mimosa pigra, los cabros no les gusta la mimosa pigra. ¿Qué pasa? Ellos sí, ellos ramonean la parte baja de los árboles, pero en términos de mortandad realmente no le hacen nada. ¿Qué pasa? Esto es importante mencionárselo. Los cabros, yo no sé mucho de animales, los pecuarios saben, el cabro no le gusta las zonas húmedas. ¿Y qué pasa? La mimosa pigra es de suelos húmedos y los cabros no les gustaba estar en esa zona. Se les mojaba mucho, se les humedecían mucho las patas y a ellos no les gustaba. Así que no necesariamente el hecho de que no les gustaba ramonearlo a la mimosa, pero también no les gustaba porque no les gustaba estar en zonas húmedas. Así que eso era ¿verdad? Una cosa que fuimos observando. Así que el utilizar cabros para mimosa pigra realmente no fue así, que eso que dicen el cabro se lo come todo, eso no es cierto. Ellos ramoneaban, pero ellos no comieron tallos ni nada que parezca. ¿Y por qué utilizamos los cabros? Porque el cabro ramonea y la mimosa pigra es una planta o un arbusto muy espinoso. Así que él tenía la capacidad, ¿verdad? El cabro puede tener la capacidad de escoger, ¿verdad? Ramonear, pero en ese caso no fue ni las partes medianas del arbusto ni nada que se parezca, simplemente no comió muy poca hoja y no mató el árbol, así que no funcionaba. Así que este fue un concepto, ¿verdad?, que como colaboración con la Universidad de Texas nos pareció innovador. Creemos que sí se puede explotar esa investigación. Y si estamos hablando, ¿verdad?, de áreas que no se pueden utilizar plaguicidas, pues eso sería una opción amigable con el ambiente. Cambiando un poquito de la ganadería, tenemos aquí este trabajo de clomazón en plátanos. ¿Por qué trabajamos en clomazón? Porque hay que levantar data para poder justificar si podemos utilizar ese herbicida o que nos registren ese herbicida en plátano. ¿Por qué en plátano? En plátano básicamente hay un herbicida que es el que usa casi todos los agricultores, que es ¿cuál? El glifosato. ¿Qué pasa? Clomazón tiene registro en raíces y tubérculos, es un herbicida preemergente, dura hasta 2 meses de residualidad en el suelo, es muy bueno para gramíneas y para hoja ancha. ¿Qué pasa? En plátano hay 2 malezas que el glifosato no lo maneja muy bien, que es la comelina o el coitre y el ajenjo o Parthenium hysterophorus. ¿Qué pasa? Clomazón lo maneja muy bien. Por lo tanto, nosotros decidimos a ver si se podía hacer algún trabajo para levantar data de eficacia y toxicidad, a ver si es posible, ¿verdad?, en un futuro, si la compañía le interesa tener ese registro aquí en Puerto Rico. Se hicieron 2 trabajos, uno fue con dosis, la dosis de una X, que es 1.12, y la otra es de 2.24 kilogramos de ingrediente activo por acre. Y el segundo experimento lo hicimos para que está la semilla de plátano en el suelo, la dejamos expuesta y fuimos trazando la aplicación del herbicida a ver cuánto más podía aguantar en el suelo, la eficacia y si le daba toxicidad al cultivo. Nosotros obtuvimos el primer experimento, era que esto simplemente era de dosis, la dosis baja, la dosis doble o la doble, 2.24, y lo utilizamos con el control, que en este caso se usa glifosato. Y no usamos del yerbo, porque eso es casi imposible. Aquí no hay ningún agricultor que haga eso, que siembra un cultivo y lo deja a lo loco. Por lo tanto, como este es el control, el glifosato es el más que se usa, lo utilizamos como control. ¿Qué obtuvimos? La eficacia esperada, ¿verdad? Esto fue al mes y medio, 3 semanas después de la aplicación fue que hicimos las evaluaciones. ¿Qué pasa? Acuérdense que esto es un herbicida preemergente. Después de 2 meses empezamos a hacer controles con el glifosato, porque no lo puedes dejar sin deshiervo y sin nada. Pero esto fue a base de la residualidad del preemergente. ¿Qué pasa? Buena eficacia, ¿verdad? Como ven aquí de las especies. Sin embargo, aunque ustedes vean ese porciento bajito, me van a decir, contra, pero como que porquerita ese glifosato. La explicación es
Cuando aplicamos, eran épocas muy lluviosas, cuando logramos ir al campo a aplicar, ya la maleza en esta etapa estaba muy alta y el 1% realmente no fue eficaz. Así que básicamente eso es lo que habíamos observado. En términos de toxicidad teníamos un 6% en algunos, pero eso no se considera tóxico. Para la compañía sí le interesa saberlo. O sea, por eso es que tenemos que documentarlo. El clomazón es un herbicida que se considera lo que le llamaban los bleachers. Es un herbicida que interrumpe la producción de pigmentos o clorofila. Por lo tanto, el efecto que usted va a ver en la planta va a ser que un blanqueado. Ese es el efecto del producto. En este caso, aunque no tenemos significancia en toxicidad, pero yo no puedo ignorar que tuve plantas que tuve blanqueado. ¿Qué pasa? Al cabo del año, el cultivo realmente supera ese periodo y en términos de rendimiento no hubo diferencia. Cuando estábamos haciendo el segundo experimento, ¿verdad? Cuando le dije que teníamos la semilla expuesta, a esto me refiero, ¿ves? Mire la semilla aquí. Y aplicábamos a las 2 semanas después de la siembra, a las 4 semanas y a las 6 semanas. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos que otra vez con el glifosato como control, aquí usamos las dosis bajas. Decidimos usar la dosis baja y vemos, ¿verdad?, que tanto la efectividad y toxicidad no hubo diferencia. Sin embargo, vemos que el control de gramíneas y de hoja ancha se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque esto es un herbicida preemergente, él no es postemergente. Por lo tanto, mientras usted se tarda más en aplicarlo, las malezas van a estar más altas y él no trabaja de esa manera. Esto, como no hubo diferencia significativa entre ningún tratamiento, lo que hicimos fue que combinamos la data, todos los tratamientos, y se hizo un promedio. Esto simplemente para que sepan que tienen números comparables con los que comercialmente se utiliza aquí en Puerto Rico cuando se usa el glifosato. Y esto en homenaje al doctor Randel, que es las malezas en pasto. Este último trabajo que estamos haciendo es el proyecto Hatch 440, es para determinar qué herbicidas pueden ser más eficaces para el control de la zarza negra, y utilizamos 2 métodos de control. Utilizamos el método de aplicación directo al tronco y foliar. Para nosotros ha sido un poco de sorpresa porque muchos agricultores llevaban años y años y años y dándolo. Todo el tiempo nos hablaban sobre esta especie. Esta especie ya básicamente en Puerto Rico está como en 70 municipios. Por ahí, ¿verdad? Era más común de la zona norte, de la zona húmeda. Pero aquí en Puerto Rico ya casi toda la isla se ha detectado la mimosa pigra. Es una maleza bastante problemática, es un arbusto, tiene muchas espinas, no solamente en el tallo, en la hoja. ¿Eso se llama aroma? No, ese no es aroma. Esto se le dice zarza negra o cat claw, le dicen. Uña de gato también. Pues, ¿qué pasa con esta maleza? Que como el ganado, una vez ella tiene una capacidad de reproducción exagerada, ¿y qué pasa? Cuando va desarrollando, llega un momento que el ganado ni entra al área y reduce la capacidad de pastar el ganado. ¿Qué pasa? Para nosotros fue un poco sorpresa porque como nos llamaban siempre los agricultores que hiciéramos trabajo, pues decidimos, y este trabajo lo estábamos haciendo para eso. Cuando trabajamos con los herbicidas que hay, ¿verdad?, en el mercado, que son muy buenos, pues mira, como dice Wilfredo, mira, esa maleza es como media boba para los herbicidas, ¿verdad? Así que trabajamos en la estación de Gurabo, tenemos unas poblaciones naturales buenísimas, no tuvimos que sembrarlas. Así que aquí pues queremos hablarles un poquito del trabajo que estábamos haciendo y que hemos hecho con este trabajo. Las poblaciones naturales, escogimos árboles de 6 a 8 pies. Las parcelas teníamos 3 arbustos por parcela y aproximadamente las parcelas eran de 144 pies cuadrados. Te digo área porque habían unos que eran unos rectángulos, a veces eran unas L, a veces unas U, pero en esencia teníamos que asegurarnos que tuvieran en 144 pies. Porque como cosechamos material vegetativo de gramíneas, también tenemos que determinar el área. Y por eso fue que tratamos de hacerlo de esa manera. Aquí tenemos como era que hacíamos en la parte de aplicación de herbicidas en cortes, se cortaba y se aplicaba inmediatamente. ¿Y qué hicimos? Nosotros, esto yo le llamo la brigada mimosa.
Ese es los compañeros que trabajan en ese trabajo, ¿verdad? Que es el doctor Wilfredo, Luis Almodóvar, Ramón Coto y el estudiante José Arocho, que está haciendo su maestría bajo este proyecto. ¿Y qué herbicidas utilizamos? Utilizamos 3 herbicidas. Glifosato, que es el más común, ¿verdad? Utilizamos uno que se llama aminopiralid con 2,4-D. Sigan del 40, ¿estamos en qué? En 2013, mírenlo aquí. En el 2,4-D. Y otro herbicida que es bastante nuevo, que es metsulfurón, que es el nombre comercial, y no estamos patrocinando ninguno, pero el nombre comercial es cimarrón. Cimarrón también viene en una mezcla que se llama cimarrón max, que tiene 2 productos adicionales. Pero el que usamos fue metsulfurón solo. Usamos 2 dosis, que no necesariamente son las mismas dosis cuando se utilizaban al tocón. Esa información la levantamos a base de lo que había en la etiqueta y la literatura. Y yo me comuniqué con un investigador de Florida que trabaja mucho en arbustos, y entre él y nosotros decidimos estas dosis, que eran las más apropiadas. Utilizamos en glifosato, utilizamos para las dosis foliares 5 y 8%, que eso es bastante, porque en términos de cultivo, tengan en mente, se usan 1, 2 y hasta 3. Esto es un arbusto y tiene una particularidad que a veces usted lo corta y él germina por las raíces y sigue saliendo por ahí. Así que hay que tirar unas dosis altas para poder controlarlo. Así que la aminopiralid con 2,4-D, la dosis 1 y 2%, y el metsulfurón de 1 y 3 onzas por galón. Por 100 galones, perdón. En términos del tronco, las recomendaciones son bien elevadas, en un 50 y un 100. En el caso de aminopiralid de un 2 y un 10, y aquí básicamente es el mismo. ¿Qué hacíamos para aplicar el 50 y 100? No hacíamos una bomba de espalda, cogíamos una brochita y pintábamos inmediatamente que se cortaba. Así que los datos que obtuvimos de este trabajo, la data nada más de los tratamientos que fueron aplicaciones foliares, que tenemos a las 3, a las 7 y a las 11 semanas después de la aplicación. Si se dan cuenta, a medida que van pasando las semanas, ¿verdad?, la mortandad va aumentando. Pero miren, esas 11 semanas no son importantes, porque esto es un arbusto que usted tiene que seguir observándolo. Ese experimento ya tiene 1 año y medio de haberse empezado y se ha mantenido con la columna última del 100% de mortandad y no han salido rebrotes. Esa foto es cuando ya esto es de glifosato. Una vez a las 7 semanas ya usted ve esa mortandad del árbol o del arbusto, y obviamente va a empezar a ver también el glifosato. No es un herbicida selectivo que mata todo, y eso es una dificultad en esta área de ganadería si fuéramos a aplicarlo, ¿verdad?, para la zona de pasto. El mesulfurón y el aminopiralid con 2,4-D son herbicidas específicos de hoja ancha, y usted lo aplica y usted va a ver una foto que toda la parte de que es gramínea no se afecta, y eso es una ventaja. Hicimos también un trabajo donde reducimos dosis, simplemente pensando en el agricultor. El ganadero de carne es el ganadero que siempre está tratando de utilizar los menos recursos, porque siempre está como en el borderline. Eso es correcto, ¿verdad? Y entonces ellos tratan de no invertir mucho, porque realmente ellos están medio apretaditos ahí en términos de rendimiento. Y decidimos hacer todos los trabajos y los experimentos foliares con la dosis baja y la dosis media baja, para ver si podíamos reducir el uso de herbicida o la cantidad de dinero que va a invertir el ganadero. En este caso no lo hicimos a bomba de espalda, utilizamos un tractor con un tanque de 25 galones, usamos una manga y una pistola, que eso es excelente para el manejo de esta especie. Vemos aquí, quiero que vean, esta es la aplicación de glifosato. Si ven, una vez usted aplica glifosato, se murió el arbusto, pero se murió todo lo que usted tiene debajo. También tenemos aquí una foto de mesulfurón, que aquí se ve, se aplicó y la gramínea está completamente ahí. Estos experimentos están actualmente en el campo, tenemos data de forraje. Y ¿qué era otra cosita que quería mencionar? Nosotros entendemos que como recomendación eventualmente no vale la pena hacer la recomendación de la aplicación al tronco, no vale la pena. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una especie que es arbustiva, tiene muchas espinas,
y es extremadamente trabajoso. Usted viene, tiene que cortar, tiene que usar unos guantes, tiene que mover el arbusto para pintar y ese tipo de cosas. Así que nosotros entendemos que cuando vayamos a sacar los números en términos económicos, verdaderamente utilizar el tronco, cortar el tronco y aplicar, yo creo que eso no va a ser un agricultor menos. Porque ahí estamos en Gurabo, pero estamos hablando de un agricultor que te puede tener 200 cuerdas, que tiene una infestación alta de mimosa, y verdaderamente, mire, no. Ahora, con un tractor, con un tanque, con 2 personas, usted coge esas 100 cuerdas y de verdad que las puede aplicar. Básicamente eso era lo que tenía para la mañana. Yo no sé si más o menos cubrí. Cualquier cosa que tengan, pues puedo contestar, y si no, pues algún compañero tal vez puede